Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga enormemente. En esta ocasión vamos a ver una pequeña porción de la escritura en Efesios capítulo 1 y versículo 18. Esto tiene que ver con alumbrar los ojos de vuestro entendimiento o de nuestro entendimiento. ¿Qué dice Efesios 1:18? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo, cuando escribe esto a los hermanos de Éfeso, lo hace con la intención de que sigan adelante en el camino del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque primeramente Pablo sabía que los hermanos tenían fe, que habían creído en el Señor Jesús y habían obedecido. Lo vemos en el contexto de este pasaje, por ejemplo, versículo 13. Versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto es el Evangelio, dice, de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Es decir, nosotros como cristianos, cuando escuchamos el Evangelio, creemos, y no solamente creemos, sino obedecemos, somos bautizados. Somos bautizados para salvación, pero nosotros debemos de perseverar, así como lo hacían los hermanos de la iglesia primitiva, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles para poder conocer la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que Pablo primeramente dice que él oraba por esta causa de que los efesios abundaran más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, es decir, los efesios tenían fe, habían creído, y de vuestro amor, no solamente habían creído, sino que practicaban el amor unos con los otros. Dice, no ceso, versículo 16, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vuestras oraciones. Y no solamente por los efesios, sino que esto era una constante hacia las iglesias que Pablo conocía. Él oraba para que avanzaran en el camino del Señor. Como les he dicho antes, los efesios habían creído y tenían fe, tenían amor, pero también es necesario el conocimiento para poder seguir adelante. Otro ejemplo lo vemos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, y dice algo muy similar a lo que escribe a los Efesios, porque esto era el deseo de Pablo de que ellos siguieran adelante. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también, dice, nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar. Nuevamente vemos la oración por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y también, por ejemplo, cuando vemos la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, primera de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 5, también dice lo mismo. Dice lo siguiente, gracias doy a mi Dios, siempre dice, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y luego dice, en toda palabra y en toda ciencia. Así que esto era algo constante en Pablo, en sus oraciones, para que los hermanos, las iglesias, las congregaciones de Cristo fueran iluminados por medio del conocimiento. Y como dice el Efesios 1:18, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Y esto es importante porque solamente podemos quitar
la ignorancia, podemos quitar la oscuridad que hay en nuestra mente a través de entender, de conocer la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, en el idioma original, si lo podríamos decir de alguna manera, dice, este versículo 18, habiendo sido iluminados los ojos del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a los sentimientos, mucho menos se refiere a ese órgano que tenemos en nuestro pecho, sino que se refiere al centro de nuestros pensamientos, al centro de nuestra mente. Y esta puede ser iluminada solamente por la palabra de Dios. Y volviendo a Efesios 1:18, esto tiene un propósito, y este propósito de iluminar nuestros ojos, nuestro entendimiento a través del conocimiento de nuestro Dios, a través del Evangelio, a través de las enseñanzas de Jesucristo, tiene un propósito que por lo menos vemos aquí en los siguientes versículos. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice para que sepáis. Cuando en la Biblia vemos la palabra para, esto indica un propósito, un designio del cual está hablando este texto. Para que sepáis, primeramente, cuál es la esperanza, para que nosotros sepamos. Solamente a través del conocimiento nosotros podemos conocer la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esto a través de estudiar la palabra de nuestro Dios. Solo los cristianos pueden tener la capacidad de ver la esperanza, de discernir las cosas espirituales, esa esperanza que está puesta delante de nosotros. Por ejemplo, hablando de esta esperanza, en el capítulo 2 de esta misma carta de Pablo a los Efesios, versículos 12 y 13, habla de aquellos o de nosotros que antes de venir a los pies del Señor no conocíamos y no teníamos esa esperanza. Dice Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo está hablando? Antes de venir a los pies del Señor, antes de tener fe, de creer, de obedecer al Evangelio y de ser bautizado. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era lo que éramos nosotros. Nosotros, antes de venir a los pies del Señor, antes de tener el conocimiento de nuestro Dios, no conocíamos la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero ahora que habéis sido bautizados, ahora conocemos por medio de esa luz que es el Evangelio, que alumbra nuestro entendimiento, las promesas de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa promesa, esa esperanza de alcanzar la vida eterna? Y todo esto a través de los ojos del corazón, es decir, a través de entender, a través del conocimiento y a la sabiduría de Dios mediante la fe. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice Colosenses, hablando de esta esperanza a la cual por medio del conocimiento, de alumbrar con nuestros ojos del conocimiento, vemos. Dice Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, el amor que tenéis a todos los santos, a causa, dice, de la esperanza que está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Uno de los propósitos principales que tiene el conocer la voluntad de Dios es que nosotros sepamos de la esperanza
de la esperanza que está puesta delante de nosotros, que es la vida eterna. Esa es la primera cosa que nosotros vemos a través de los ojos del entendimiento, a través del conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Y la segunda cosa que vemos en el capítulo 1, versículo 18, en este texto base que estamos viendo, dice primeramente para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado. Y luego dice, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo que nosotros nos ayuda a ver a través del conocimiento de la voluntad de Dios y que nos da esperanza, no solamente la vida eterna que acabamos de mencionar, sino también de entender cuál es la riqueza, lo rico de la gloria de Dios, de su herencia en los santos. Esto tiene que ver con la iglesia. La herencia de Dios en los santos es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él ha comprado por su propia sangre y nos ha puesto cuando nosotros somos bautizados en su cuerpo, que es la iglesia. Y por ejemplo, viendo en el idioma original, ayudándonos de esta herramienta, dice el versículo 1:18 acerca de esto, dice, y ver la riqueza del esplendor de la herencia de Él en los santos. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de apreciar lo que es la iglesia, ver esa magnitud que es la iglesia a través del conocimiento. Y esto es bien importante, porque piense usted que a través de todo el tiempo, para Dios lo más preciado de toda su creación es su pueblo. Piense en todas las maravillas que Dios ha hecho por medio de la creación, todos esos bellos animales, todos esos bellos paisajes, todos esos lugares tan hermosos, bellos colores, pero sobre todas esas cosas, lo único que va a perseverar eternamente es la iglesia. Cuando Cristo venga, todo esto va a ser de alguna manera terminado, y lo único que va a sobrevivir va a ser su iglesia. Y esto lo vemos desde siempre. Por ejemplo, en Éxodo, hablando en el tiempo antiguo, Éxodo capítulo 19, en versículos 1 al 5, dice de esta manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidim, llegado al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. Y es interesante lo que dice el versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, esto tiene que ver también con entender la voluntad de nuestro Dios. Dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es ver el esplendor de lo que es el pueblo de Dios. Y no solamente esto lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, ya hablando del pueblo de Dios en estos días, lo que conocemos nosotros como la iglesia. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice el Espíritu Santo: mas vosotros sois linaje escogido, hablando de la iglesia. Linaje tiene que ver con la realeza, real sacerdocio, dice, nación santa y pueblo adquirido por Dios, con un propósito. Ya habíamos visto esta palabra: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblos, no conocías la esperanza, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que vemos en Efesios capítulo 1 y versículo 18. Primeramente, nuestros ojos deben de ser alumbrados por medio del conocimiento, por medio del entendimiento de la palabra de Dios, para que nosotros conozcamos primeramente cuál es la esperanza de la que nosotros tenemos, de la vida eterna, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, que es la iglesia. Pero hay otra tercera cosa que nosotros vemos a través de estos ojos del conocimiento. Y esto lo vemos en el versículo 19. Y dice, ¿cuál es la supereminente? Y note las palabras con las cuales Pablo describe lo que es Dios. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Otra de las cosas que nosotros debemos de ver a través de los ojos del conocimiento es ver la grandeza de Dios, es ver el poder de Dios para con nosotros los cristianos, los que verdaderamente creemos en Él, y por lo cual nosotros podemos ser ayudados por nuestro Dios, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué? Porque al ver nosotros esa grandeza, sabemos, comprendemos y sobre todo creemos que no hay nada más grande que nuestro Dios. Y Pablo utiliza varias palabras en el griego para describir esta potencia. Primeramente utiliza la palabra kratos, que tiene que ver con la potencia de nuestro Dios. Y luego utiliza también la palabra ischus, que tiene que ver con la fuerza. Es decir, el Señor nos da potencia, por medio de Él nos da fuerza también. También utiliza la palabra energía, que tiene que ver con la operación. Y también utiliza la palabra dunamis, de la cual se deriva la palabra dinamita. Todas esas palabras griegas describen lo que es el poder de Dios para con nosotros. Así que, hermanos, les invito a meditar en este interesante versículo 18 de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Como dijo Pablo, primeramente a través de la oración. Pablo, en el versículo 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y revelación. Ya lo dice a Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios en oración, y Él se la dará abundantemente. Que Dios les bendiga, hermanos.